Muy buenas tardes, bienvenidos a su tercer programa de Levanta tu Voz. El día de hoy nos acompaña el abogado Michael Amster, quien nos va a hablar el día de hoy acerca del problema de tiempo extra, del overtime. Esto es un problema muy serio que afecta a nuestra comunidad. Es por eso que es muy necesario saber cuáles son las medidas y las precauciones que tenemos que tomar para poder estar preparados y saber cómo actuar en estos casos. Buenas tardes, Michael. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por tenerme acá. Primero queremos preguntarle a Michael a qué es lo que él se dedica, qué es lo que él hace. Bueno, gracias. Soy Michael Amster, soy un abogado en Silver Spring, Maryland, del bufete de abogados que se llama Zippen, Amster y Greenberg, el Centro de los Trabajadores. Básicamente nosotros somos un bufete de abogados que trabaja en el área de empleo. Trabajamos mucho con la comunidad latino. Básicamente trabajamos en todo el área de empleo, pero también enfocamos en el área del pago, de las horas extras, del pago mínimo. Ok, Michael, muchas gracias. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los trabajadores en este país acerca de los salarios? Bueno, hay dos leyes, hay dos requisitos muy importantes. Uno es que para la gran mayoría de los empleadores tienen que pagar tiempo y medio por las horas después de 40. El segundo, obviamente, es que tienen que pagar un cierto mínimo, un cierto pago mínimo. Ok, ¿cuál sería el pago mínimo en los estados nuestros de aquí del DMV? Hay la ley federal que se llama FMLA. El pago mínimo es muy bajo, solamente 7,25. Hay mucho movimiento, estamos tratando de cambiar esa ley para subir el pago mínimo, pero hasta ahora no tenemos éxito. Desafortunadamente, el estado de Virginia no tiene su propia ley, entonces nosotros tenemos que usar la ley federal. Entonces en Virginia el pago mínimo es 7.25. En DC, en Maryland, en los condados de Prince George y de Montgomery, hay mucho más movimiento, hay mucho más protección. La ley está, digamos, depende del lugar donde estás trabajando. Entonces, si estás trabajando en las afueras de Maryland, sería $10 con 10 centavos. Si estás trabajando en DC, actualmente es 13,25, pero va cambiando. Entonces, si lo que yo recomiendo es, si piensas que estás recibiendo un salario muy bajo, mejor habla con Liuna o habla con un abogado particular para que ellos puedan ver si están pagando bien o no. Otra cosa muy importante es muchos empleadores no pagan por hora, pagan un salario o pagan por día, pagan por trabajo, pero en realidad no importa, tienen que pagar el pago mínimo igual. Entonces, si el empleador está pagando un salario, ese salario tiene que ser suficiente para que estén recibiendo el pago mínimo por cada hora trabajado. Ok, o sea, por ejemplo, si un trabajador en el condado, en el estado de Maryland, trabaja 10 horas, pero el jefe solo le paga $80 al día, es decir, no está recibiendo lo mínimo. No está recibiendo lo mínimo. Claro que está recibiendo $8 la hora. Exacto. Aunque no están pagando por hora, está pagando menos del pago mínimo. Ok. Muy interesante. Es muy bueno saber este tipo de información para poder estar preparados y saber cómo manejarnos si alguna vez estamos en esta situación. Diego, quería también avisarles que con el tema de las horas extras, como yo ya había decidido que tienen que pagar tiempo y medio por cada hora después de 40, eso tampoco importa si está recibiendo un pago por hora. Entonces, si su empleador está pagando un salario de $600, por ejemplo, o $1,000 por semana, está obligando a su trabajador a trabajar 50 horas. Si el empleado no está bajo de alguna excepción, el empleador tiene que pagar tiempo y medio por cada hora después de 40. No importa si está trabajando por día, por salario, tiene que pagar tiempo y medio por cada hora después de 40.
Hay ciertas excepciones, hay ciertas personas que no califican para el tiempo y media, pero siempre con este tipo de problemas, si alguien piensa que no está recibiendo lo que trabaja, tiene que buscar una solución, buscar un abogado, buscar consejos. Normalmente un abogado que trabaja en esa área puede ser rápido. No, está bien, está mal. Muchas gracias, Michael. Es muy buena la información. Gracias por esa aclaración para que los trabajadores de nuestra área sepan qué es lo que pueden hacer. Pues bien, Michael, por favor, ¿nos puedes exponer algunos ejemplos de algunos casos que tú has representado a personas en esta área? Bueno, nosotros estamos trabajando en esa área por varios años ya, muchos años. Todos los días vemos casos muy similares. Por ejemplo, alguien me llamó ayer trabajando en la cocina de un restaurante tailandés, trabajando 60 horas por semana, recibiendo un salario de $800 por semana. Eso es claramente ilegal. Está pagando en efectivo. O muchas veces están haciendo cosas para no sacar la evidencia, digamos, pagando en efectivo o pagando un porcentaje en cheque, un porcentaje en efectivo, haciendo muchas cosas para esconder la verdad que no está recibiendo el pago mínimo ni las horas extras. Eso lo veo todos los días en los restaurantes, en la tintería, en cortando grama, trabajando en construcción. En realidad, en muchos casos la ley está bastante fuerte en nuestro favor y nosotros, aunque tenemos poca evidencia, podemos ganar ese tipo de casos. Oh, qué bueno, qué bueno. Michael, ¿qué podemos hacer los trabajadores para proteger nuestros intereses? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en este caso? Bueno, son dos cosas importantes. Primero, tiene que tomar notas de las horas que están trabajando, porque lo que hacen muchos empleadores es, dicen, bueno, trabaja ahí, yo lo arreglo, no se preocupe. Entonces, están trabajando 10 horas, al final de la semana, el empleado recibe su cheque o recibe su plata, resulta que son menos, ellos están pagando menos de lo que habían trabajado. Pero el empleado no sabe exactamente si están haciendo bien o no, si no hagan ese tipo de notas. Entonces, lo que yo siempre digo a mis clientes es, cuando usted entra a cualquier trabajo, anota la hora que entra, anota la hora que salga. Si tiene un almuerzo, anota la hora del almuerzo. Y al final de la semana, ahí se puede ver cuántas horas trabajaba. También hay que notar el pago. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuándo le pagó? Y de ahí puede ver si su empleador está robando. Porque hay mucho robo de salario en esta área, muchísimo. Y se aprovechan también a la comunidad latino, porque mucha gente son que vinieron hace poco. Y puede ser que no saben los derechos o su empleador piensa que no van a hacer nada porque son inmigrantes o que no saben o lo que sea. Entonces se aprovechan de algo. Entonces, ustedes tienen que tomar sus propios derechos en sus propias manos porque nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, anota su pago, anota sus horas, asegurarse que están pagando bien sus empleadores. Muchas gracias, Michael. O sea, que yo como trabajador, por ejemplo, si estoy trabajando en, como tú dices, en un restaurante, en construcción, en lo que sea, yo podría tener mi cuadernito de todos los días ir haciendo mi log y poner, entré a las 7 de la mañana, salí a las 5 de la mañana, yo puedo tener mi documentación ahí. Eso Claro. es lo que tú recomiendas a los trabajadores. Sí. Cualquier tipo de trabajo que sea. Claro, Que cualquier cada quien tipo de tenga trabajo. No importa si está trabajando en un salario, hágalo igual. Para tener el control de las horas. Oh, Claro. bien. Bueno, muy Porque obviamente es la responsabilidad de su empleador de tomar ese tipo de control y sacar ese tipo de información, pero ustedes mismos tienen que tomar control en sus propias manos también. correcto. También es responsabilidad de uno, del trabajador. Claro. Correcto, perfecto. Aquí viene una pregunta que, bueno, creo que la mayoría de nuestros televidentes van a tener acerca del estatus legal de la persona. Tú sabes, muchas gentes a veces tienen miedo, tienen temor, y pues no sé si tú nos podías aclarar en este tema si el estatus legal es algo que impide
reclamar nuestros derechos o cómo funciona esto? Okay. Yo voy a hacer, lo que voy a decir es que muchos de mis clientes en realidad no tienen un estatus migratorio actualizado. Si alguien trabaja más de 40 horas, su empleador no paga horas extras o no paga el pago mínimo, cualquier empleado, no importa si sea indocumentado, no importa si sea si no tiene ningún documento, lo que sea, pueden llevar un caso en la corte, pueden pedir sus derechos en esa área de la ley. No hay ninguna confusión sobre eso. La ley está clara sobre eso. La corte de esa área está ahí para proteger trabajadores, no importa su estatus migratorio. Entonces, los jueces todos están conscientes de proteger los trabajadores, no importa su estatus migratorio. Entonces, ellos quieren, si no tienen papeles, que piden sus derechos. Y van a proteger a alguien que no tiene papeles cuando estén en la corte. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un cliente hace muchos años y yo estaba en proceso de deportación. Durante ese proceso yo podía ayudarle, yo empecé a ayudarle a buscar su sueldo atrasado. Bueno, con esa pudimos extender todo su proceso de deportación, porque obviamente yo necesitaba a esa persona acá en ese país para que él pueda hacer su caso acá. En realidad, mucha gente tiene miedo de hacer un reclamo cuando no tiene papeles, pero no, es lo contrario. Ellos tendrían que sentir cómodos, que no tiene nada que ver con el estatus migratorio. Muchas veces, si el empleador pide esa información, nosotros ni siquiera lo damos. Porque en realidad, ¿por qué vamos a dar? Pues si no tiene nada que ver. Perfecto, entonces ya sabemos, compañeros, pues no tenemos que tener miedo para seguir uno de estos procesos. Michael, bueno, ahora cuéntanos, ¿cuál es el debido proceso para seguir para poder interponer una demanda en estos casos? Bueno, obviamente el primer paso sería llamar a un abogado. Eso es lo que hacemos nosotros. Ustedes pueden llamar a nuestra oficina. Normalmente hay una consulta para ver si tiene un caso o no. A veces es una cosa medio complicada para saber si tiene caso. A veces es bastante fácil de saber. Muchas veces alguien puede llamarme dentro de 5 minutos yo puedo saber si tiene un caso o no. Perfecto. Después, cuando ya tiene abogado, hay que hablar con su abogado del proceso, porque al final de todo los trabajadores son responsables para el caso de los empleados, no del abogado. Entonces hay que tener una conversación del mejor camino de llevar el caso. Muchas veces eso es mandar una carta al empleador diciendo, bueno, como abogado diciendo, mira, ese muchacho trabajaba ahí con ustedes, ustedes hicieron cosas ilegales, tienen que pagar todo lo que debe, o si no, vamos a ir al corte. Con muchos casos se puede arreglarlo así, a veces no. Entonces, el segundo paso sería poner una demanda en la corte, puede ser la corte del estado, puede ser la corte federal, depende de muchas cosas. La gran mayoría de esos casos se arregla, la gran mayoría. Cuando yo digo la gran mayoría, puede ser en 100 casos, 98% no van al corte. No van hasta un juicio. Pero para los 2 que van hasta un juicio, eso puede ser un proceso largo. Puede llevar años, 2, 3, 4 años. Es mucho trabajo para el abogado, para el cliente mucho menos, pero también el cliente tiene que hacer su parte, obviamente.
Como le digo, cada paso es una conversación con su abogado de qué sería lo mejor camino de hacer, procesar el caso. Empezando con el juicio, después hay una época que se llama discovery, donde el empleado puede preguntar cosas al empleador. Cuánto estaba pagando, cuándo estaba trabajando, todo eso para saber cuál evidencia hay en el caso. De ahí se va paso a paso hasta que llega a un juicio. Pero como le digo, en realidad eso pasa muy poco, en un porcentaje muy pequeño de todos los casos que están presentados en la corte. Entonces a veces el empleador trata de llegar mejor a un acuerdo para evitarse ese dolor de cabeza que son los juicios, ¿verdad? Así es, la gran mayoría de los casos se arreglan. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú sabes, Michael, la gente piensa que para contratar a un abogado pues necesita mucho dinero. ¿Nos puedes explicar un poco cómo tú obtienes tus honorarios en este tipo de casos? Bueno, cada caso es distinto, pero como yo ya había explicado, el caso de las horas extras, el pago mínimo, normalmente se puede saber si está haciendo algo ilegal o no bastante rápido. Entonces nosotros podemos trabajar por porcentaje. Eso quiere decir que no cobramos nada a los clientes hasta que nosotros ganamos el caso. Si no ganamos el caso, no cobramos nada. Entonces alguien puede venir a mi oficina con una cita gratis. Normalmente yo puedo llevar el caso sin ningún costo al empleado hasta que ganamos el caso o arreglamos el caso. La ley está bastante en nuestro favor porque si ganamos el caso, el empleador tiene que pagar los honorarios del abogado. Si perdemos el caso, obviamente que no recibimos nada, pero nosotros normalmente estamos dispuestos a tomar ese riesgo porque yo veo que pagaba mal. El empleador paga mal, entonces yo digo, bueno, nosotros podemos ganar el caso. No se puede garantizar nada, pero yo veo un caso fuerte, yo lo voy a tomarlo. Después, cuando arreglamos el caso o cuando ganamos el caso, el empleador va a pagar los honorarios. Entonces, es una manera para ayudar a alguien que no tiene nada de plata de buscar un abogado, buscar a mí, que yo les pueda ayudar. Entonces, la concepción esta que a veces tienen las personas, decir, bueno, si me voy al bufete de abogados a hacer una consulta, piensan que ya van a dejar mucho dinero, pues es totalmente errónea. Como tú nos explicas, ustedes no reciben ningún pago por tomar el caso y como tú dices, pues hasta que no salga el caso, hasta que no se dé el acuerdo del caso, pues ustedes no cobran. En la gran mayoría de los casos es así. Okay, en algunos casos del empleo que son de otra área, discriminación o de otra área de la ley de empleo, a veces cobramos. Pero en en el área del pago, en el área de horas extras, en el área del pago mínimo, casi siempre podemos llevarlo por porcentaje. Qué bueno, perfecto. Así que ya saben todas las personas que contamos con la oficina de Michael. Y bueno, la última pregunta, pues Michael, muchas gracias por su tiempo. ¿Existe una cantidad mínima de dinero para poder tomar uno de estos casos? ¿Tiene que haber un mínimo o toman cualquier caso? Bueno, lo que nosotros buscamos más bien del mínimo que le debe el empleado es qué tal fuerte está el negocio. Si es un negocio establecido, nosotros podemos llevar un caso bastante chiquito contra el empleado, contra el empleador, porque ya sabemos que ese empleador puede pagar un juicio. Si es un muchacho nada más que trabaja solito, que tiene apenita, que está básicamente trabajando apenita, puede ser que nosotros como bufete de abogados particulares no podamos llevar ese tipo de caso contra ese señor porque puede ser que aunque ganamos el caso no puede pagar nada. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos buscando cuando alguien nos llama o venga a nuestra oficina es si ganamos un caso, si ganamos un juicio, si el empleador puede pagar un juicio. Bueno, Michael, muchas gracias. Te quiero agradecer a nombre de Liuna de Levanta tu Voz por darte el tiempo para conversar con nosotros
y darnos pues tus opiniones y darnos tus experiencias en el campo laboral que tú tienes. No sé si quieres decir algunas otras palabras antes que nos despidamos, pues, y eso es todo. Muchas gracias, Michael. Bueno, muy amable, Diego. Muchas gracias por tenerme acá. Yo trabajo mucho con Leona. Es una muy buena organización de organizar los trabajadores. Cualquier pregunta que tiene a mí, nos pueden llamar a nosotros. Somos el Centro de los Trabajadores. Mi número de teléfono es 301-587-9373. Cualquier duda o pregunta siempre nos puede llamar. Gracias. Muchas gracias, Michael. Diego. Placer.